Hermanos en Cristo y oyentes amigos, hoy vamos a comenzar a meditar en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. El tema que vamos a sacar de allá, porque hay varias y maravillosas cosas en este capítulo, va a ser los primeros convertidos y los primeros convertidos en Europa. Ahora, hay un texto en este capítulo, dos versículos en este capítulo 16, que voy a leer primero. Dice así, versículos 30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. He aquí la llave para la conversión a Cristo. Creer. Todo lo que Dios pide de nosotros es creer. Creerle a Él, creer su palabra. Y esto nos llevará a dejar nuestro camino y volver al camino de Dios, arrepentidos y confesando nuestros pecados. Vamos a iniciar nuestra reflexión leyendo el capítulo 16 desde el verso 6 hasta el 15. Versículo 6 hasta el versículo 15. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Que el Señor bendiga la palabra suya y lo que vamos a meditar de ella en esta ocasión. Nuestro tema serán los primeros convertidos en Europa. Y sin duda alguna, podemos decir que los primeros convertidos en Europa fueron Lidia, la mujer de quien acabamos de leer, y el carcelero de Filipos. Ellos pueden ser considerados como casos típicos de personas que, a pesar de ser de condición moral completamente distinta, fueron alcanzados igualmente por la gracia de Dios y salvadas para una misma fe. La fe, precisamente, como debe ser, depositada en Jesucristo. No es una fe en cualquier objeto, en cualquier superstición.
La fe que salva es la fe que se deposita en el Señor Jesucristo. No obstante el hecho de que tanto Lidia como el carcelero fueron conducidos a la luz de una manera distinta el uno del otro, ambos necesitaron para ello a un mismo Salvador. El corazón de Lidia se abrió cual una flor que despliega sus pétalos suaves y espontáneamente bajo los rayos enérgicos del sol. Así se abrió el corazón de ella. El Señor, con incomparable gracia, llamó, golpeó a la puerta del corazón de Lidia y ella respondió instantáneamente y sin resistir. El carcelero, en cambio, vino a Cristo repentinamente con espanto y en medio del estrépito de un terremoto. En la actualidad ocurre de la misma manera. Mientras algunos son despertados de su condición, constreñidos por el amor de Cristo, otros son llevados por esa misma gracia salvadora con empujes de amenaza y temor. Una vez escuché a alguien testificar y decir: el Señor me despertó con un beso. Rara manera. Pero otro testificaba y decía: cuando me convertí fue como si Cristo se arrojara sobre mí como un león. Pero yo escuché de labios directos de un hermano, un hombre a quien en el campo le llevamos el Evangelio. Al principio rebelde, luego se amansó él y la señora escuchando la palabra, pero no tomaba ninguna decisión. Y me cuenta él que un día en la tarde se nubló y se puso el cielo oscuro y ya con la noche empezó a tronar, a refusilar y un viento de lluvia se acercaba. Mientras tanto, él con la señora tuvieron un impasse. Discutieron por algo y discutieron tan fuerte que la señora le dijo: andate de la casa. Pero no ves que estás por largarse la tormenta, andate de la casa, no me importa. Y él dice: saqué una manta y me fui a la troja, al zarzo donde se guarda el maíz cosechado. Ahí estaba, dice, y cada vez los truenos, las descargas eran más fuertes. Y el ruido de las ratas que comían el maíz ahí en la troja, en el zarzo. Hasta que de repente, a eso de las 10 de la noche, cayó un rayo, partió el árbol que estaba a unos 8 a 10 metros de él. Lo partió en dos y lo echó, lo tiró encima del maíz a él. Se asustó, fue, golpeó la puerta, entró a la casa, la señora le abrió. Pero ¿qué pasó antes? Antes él, ahí en el mismo zarzo, en la misma troja, en medio del maíz, confesó sus pecados a Cristo. Me dijo: don Mario, me acordé de todo lo que yo leí, de los folletos de las revistas del Nuevo Testamento, me acordé de todo lo que usted me habló y temblando confesé mis pecados al Señor. Qué manera de ser hallado para Cristo. Pero sea cual haya sido las circunstancias de nuestra conversión, todos podemos cantar: y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. ¡Qué bendición grande, hermano en Cristo! Mira tu vida pasada. No importa cómo fuiste encontrado y hallado por Cristo, pero juntos podemos cantar: y de hondo abismo de maldad, Él mi alma levantó. Yo veo en esta porción, en este capítulo,
los caminos providenciales del Señor. Él ha dicho en su palabra en Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La verdad que los caminos del Señor son providenciales. Acá tenemos una cosa en nuestro primer pensamiento. Yo he apuntado algo aquí para hacer más fácil la comprensión nuestra de este capítulo. Y yo he apuntado algo. En los versos 6 y 7, nosotros tenemos una extraña prohibición de hablar la palabra. Dice, les fue prohibido ir a Bitinia. El Espíritu no se los permitió. Ellos iban a predicar, ellos iban a proclamar la maravillosa gracia de Dios, pero el Espíritu se los prohibió. Una extraña prohibición. Hay a veces en la vida cristiana, hermano, hermana, hay horas y a veces aún días que tenemos que esperar en el Señor. Y esto lo digo por mi propia experiencia. ¿Cuántas veces hemos orado para ir a un lugar y el Señor nos ha cerrado la puerta? No una, un montón de veces hemos experimentado. El Señor nos cerró la puerta al lugar que sentíamos que deberíamos ir y nos abrió a otro lado y donde fuimos realmente una bendición. Dios no nos exige ir a cualquier lugar y hablar a quien quiera. Él tiene sus planes para cada uno y solo los mansos de corazón son enseñados y guiados por Él. Dice el Salmo 25, verso 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. En segundo lugar, vemos una misteriosa conducción en los versículos 9 al 12. Una misteriosa conducción. ¿Por qué digo esto? Porque de repente Pablo tuvo una visión de noche. Un varón identificado como de Macedonia estaba parado frente a él, rogándole que vaya a Macedonia a ayudar. El camino a tomar era inesperado. Había vasto campo para evangelizar en Asia, pero el Señor les guió a regiones desconocidas para ellos, a Europa. Y a Europa se fueron. En el versículo 13 tenemos un comienzo imprevisto acá, en tercer lugar, un comienzo imprevisto. Recorrieron la ciudad por varios días sin encontrar ocasión para predicar, a pesar de aquella visión tan urgente, pasa a Macedonia y ayúdanos. Deambulaban por la ciudad sin hallar el momento y la ocasión propicia para predicar. En cambio, Dios comenzó su obra en una reunión de mujeres junto al río. Allí se fueron. Allí encontraron un corazón preparado y trabajado por el Espíritu Santo. Allí encontraron a la primera alma convertida en Europa, ganada para Cristo. En cuarto lugar, en los versos 22 al 24, que no lo hemos leído y lo vamos a considerar más adelante, vemos a los siervos de Dios prendidos, azotados y encarcelados. Sin embargo, de allí, de ese sufrimiento de sus siervos, Dios sacó preciosas joyas para sí.
¿Cuáles fueron las joyas? El mismo torturador, el mismo verdugo, el mismo carcelero y su casa. Y aquí pronunciamos y prorrumpe del corazón nuestro una palabra como la del apóstol Pablo en Romanos 11:33. Cuán inescrutables son sus caminos. No entendemos el por qué Dios hace cosas. No entendemos el cuándo Dios las hace, pero no se equivoca. Sus caminos son inescrutables. Y en quinto lugar, uno llega a la carta a Filipenses, porque esto ocurrió en Filipos, su encarcelamiento, y uno llega más adelante a la carta a los Filipenses y nos vamos al versículo 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En este capítulo 16, al comenzar su trabajo en Europa, está preso en Filipo, torturado, golpeado, azotado, metido en el cepo. Pero llegamos a Filipenses 1:7 y lo encontramos otra vez en la cárcel, pero ya no en Filipos, ahora está en Roma. En Roma, y ya no está en el cepo, está con cadenas. El apóstol recibió el refrigerio del amor de los filipenses. Léala toda la carta a los filipenses. Les escribió aquella epístola que ha sido un tesoro para la iglesia a través de los siglos. La iglesia que una y otra vez mantuvo comunión práctica en el Evangelio, apoyando económicamente al gran misionero, al gran siervo ejemplar del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. La obra empezó en Filipos, con Pablo preso, y ahora la obra de los filipenses alcanza a un Pablo preso en la distancia. Qué maravillosa es la obra de Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, al empezar esta reflexión, a ser bendecidos desde ya y a madurar más en las cosas del Señor.